Eh, Muy buenas tardes, vamos a iniciar la reunión de hoy día eh, con el tema que corresponde a COVID y corazón. Bueno, estamos ubicados en pleno contexto de esta pandemia, que sin lugar a dudas se trata de un conocimiento eh, aún nuevo para todos nosotros. Eh, Realmente, más allá de todos los efectos devastadores en todos los planos de la salud y económico, desde el punto de vista médico, digamos, tenemos de repente esa oportunidad, yo diría, histórica de vivir y haber enfrentado esta pandemia como médicos. Y ustedes, como futuros médicos, serán, con el paso de los años, de repente, eh, valorarán el haber también vivido estas circunstancias, ¿no? El haber podido enfrentar una pandemia que cada día nos ofrece nuevos retos, nuevos desafíos. Y por eso es que es necesario que ustedes tengan la información que hasta el momento, digamos, va a ser la información más actualizada, porque la verdad, como lo hemos dicho antes, por tratarse de una pandemia que está en plena, digamos, evolución, muchas de las cosas que hoy decimos de repente dejen de tener valor de acá a unos meses, y algunas cosas que no conocemos o que no hemos podido evidenciar van a aparecer en los próximos meses. Entonces, hoy nada de lo que se diga es, digamos, concluyente, porque todavía nos falta mucha evidencia científica de grandes estudios y de, sobre todo, de haber prolongado en tiempo esos mismos estudios, ¿no? Entonces, la información que vamos a darles es una información de conocimiento lo más actualizada posible. Bueno, este es Wuhan, la ciudad donde se inicia toda esta pandemia, y comenzaremos diciendo que en diciembre de 2019, en esta provincia de Wuhan, se reporta un primer grupo de 27 pacientes que presentaban una neumonía con una etiología desconocida. Lo único que en común tenían estos pacientes eran que habían estado expuestos, digamos, a un mercado de mariscos, pescados y animales vivos, ¿no? Era, digamos, lo que tenían en común el haber estado, vivir en una ciudad y haberse interrelacionado en este tipo de mercados. El 7 de enero del 2020 recién se identifica esta nueva cepa de coronavirus aislada en estos pacientes y se le denomina el SARS-CoV-2. La enfermedad producida por este virus ha sido denominada COVID-19, es decir, recién casi tenemos casi 11 meses con esta enfermedad. Por eso les digo de que lo que digamos hoy de repente, como les digo, va a ir variando en certeza, y de repente iremos descubriendo cosas nuevas con el correr del tiempo. Debido al aumento exponencial de los pacientes infectados, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó que esta infección cumplía el comportamiento de una pandemia. Para esa fecha, el número de casos era de 118.000, con 4.291 pacientes ya fallecidos apenas en esos 3 primeros meses, y se había diseminado ya en 114 países. En nuestro país, el primer caso se reporta el 6 de marzo del 2020, y fue el caso llamado el caso cero, ¿no? Era un hombre de 25 años que había retornado de un viaje a Europa. El 15 de marzo, el gobierno ya declara la emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, y 2 días después, el 17 de marzo, se reporta el primer fallecimiento en nuestro país por COVID-19. Un poco esta secuencia para que no nos olvidemos realmente cómo fue apareciendo y cómo fue progresando esta pandemia. Al 31 de octubre, los datos
les tengo al 31 de octubre es que en el mundo hay 46.180.718 contagiados, con 1.197.238 muertes. En el Perú, 902.503 contagiados con 34.476 muertes. Esto es, como les digo, al 31 de octubre. Sobre todo, bueno, en el mundo ya se ha incrementado mucho más porque, como ustedes habrán escuchado, sobre todo en Europa, se está dando la llamada segunda ola de la pandemia, que esperamos no afecte mayormente a nuestro país. Nuestros colegas médicos que han estado en las distintas zonas del país, enfrentando en la primera línea, tienen una población de contagio, los médicos, de 4.480 casos con 236 fallecidos. Como le digo, esta cifra es al 31 de octubre de este año. El Colegio Médico en las afueras rinde un homenaje a los médicos que han caído por el COVID-19 con la exhibición de sus fotos en el frontis de nuestro colegio médico. Entrando ya a lo que es el virus en sí, es necesario que lo conozcamos, ¿no? Bueno, este es un virus ARN positivo con una cadena simple con envoltura. Su material genético va a estar dividido en 2 tercios que van a traducir a 16 proteínas no estructurales y 1 tercio corresponde a 4 proteínas estructurales que son las que, digamos, debemos prestar mayor atención. Va a haber una proteína S, una proteína M, una proteína N y una proteína E. La proteína S, a su vez, se divide en 2 subunidades, una subunidad S1, que es la que tiene una afinidad por la enzima convertidora de angiotensina 2, que después vamos a ver la importancia que tiene. La subunidad S2 facilita la unión a la membrana celular. La proteína M es la que provoca la liberación del ARN a la célula huésped, y las proteínas N y L están relacionadas a la unidad del huésped. Aquí tienen el gráfico, un poco lo que veníamos describiendo, ¿no? De este virus. Tienen a la proteína S, permítanme marcar el puntero. Proteína S, que es la que va a permitir el acople con la célula humana, específicamente a través de su subunidad S1. ¿No? La proteína N, que es la que va, digamos, a camuflar el ARN ante el sistema inmunológico, que tiene que ver directamente con la inmunidad del huésped, ¿no? El material genético del virus, la proteína E, que va a ayudar a infectar otras células, y la membrana glicoproteica, que es el envoltorio del material genético, ¿no? La disposición y la forma de sus proteínas que le dan justamente ese aspecto de una corona es la que donde se determinó el nombre de coronavirus. Esta es un poco la secuencia cómo ingresa el virus dentro de la célula, ¿no? Aquí tenemos el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? La proteína S1, y hay un compuesto, una peptidasa, con estas siglas TMPRSS2, que actúa como un facilitador, ¿no? Y permite por endocitosis el ingreso del material genético del virus hacia el medio intracelular. Van a suceder toda una serie de procesos que implican la replicación viral, ¿no? Y luego una salida por exocitosis para la correspondiente, infección por parte de este virus. En este gráfico también van a ver los distintos puntos donde actúan algunos de los medicamentos que se estuvo usando en el tratamiento de COVID, ¿no?
la cloroquina, la hidroxicloroquina, tratando de bloquear el, el ingreso del, del virus, ¿no? Eh, algunos, como el Remdesivir, que actúan evitando la replicación viral, ¿no? Y así vamos a ir viendo algunos fármacos que iremos detallando más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque sabemos que este virus ha causado, digamos, tiene una letalidad muy alta, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí en, en el Perú eh, se perdón, aquí en el Perú se hizo un estudio en el Hospital Cayetano Heredia eh, de características clínicas y factores asociados a mortalidad, ¿no? Lo desarrolló el doctor Fernando Mejía y colaboradores, y se fue haciendo un registro de los pacientes que iban hacia la UCI, que terminaban en la UCI y que posteriormente fallecían, ¿no? El mayor porcentaje correspondió a una edad mayor a 65 años. Y sorprendentemente, cuando muchos asociaban más el tema de la hipertensión arterial, de la diabetes, apareció la obesidad como también un factor de riesgo muy importante. Probablemente sabemos que el tejido adiposo también actúa pues como un sustrato inflamatorio, ¿no? Sabemos que, y que podrían ahí también localizarse estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Tendrían una buena cantidad ahí de estos receptores para, este, para esta enzima, y de esa manera podrían, digamos, explicar un poco la asociación de la obesidad con el factor de riesgo de los pacientes infectados por COVID. En China también se hizo una evaluación de los factores de riesgo para la mortalidad, ¿no? Y en ello encontró que más bien la edad era de mayor de 80 años, era la que, digamos, tenía una prevalencia mayor. Los antecedentes de pacientes con enfermedad coronaria crónica, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial y la historia previa de neoplasias, ¿no? Como le digo, este es un poco un perfil distinto, tal vez, del nuestro que se exhibió en el estudio hecho en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China. ¿Cuál es la relación del SARS-CoV-2 con el sistema cardiovascular? Esto ustedes recordemos que se pensó cuando apareció este virus, este COVID-19, de que solamente se trataba de un problema o de una enfermedad respiratoria, ¿no? Sin embargo, con el correr de la pandemia, con el aumento del número de casos y con las complicaciones, se ha visto pues que no se trata de una enfermedad limitada al tema respiratorio, sino que tiene implicancias en otros sistemas, ¿no? Tiene implicancias en el sistema nervioso, ¿no? Y nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente de sus implicancias en el sistema cardiovascular. Para eso debemos tener en cuenta algunos conceptos, como el de la enzima convertidora de angiotensina, que cumple la función de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Son, ustedes saben, moléculas, proteínas con una acción vasoconstrictora, proliferativa y profibrótica importante. Otra enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, genera el paso de angiotensina 1 en AT9 y la angiotensina 2 en AT7. Estas dos proteínas resultantes, al contrario, tienen un efecto contrarregulador, ¿no? Y tienen más bien un efecto vasodilatador, antifibrótico y natriurético contrario al de la angiotensina 2. Pero ahí viene un poco el contrasentido que daba estas dudas que ustedes deben haber de repente leído o escuchado, ¿no? Porque además la enzima convertidora de angiotensina 2 funciona como la proteína de membrana que permite la entrada del SARS-CoV-2, ¿no? Del COVID, a la célula. Entonces, por un lado tenemos una enzima que se comporta como un vehículo de transporte del virus, pero por otro lado tenemos una enzima que también tiene un efecto a nivel del sistema cardiovascular de vasodilatación, de antifibrótico
¿no? Y de antiproliferativo. Entonces, había esta suerte de controversia, ¿no? O sea, es benéfica, favorece mayormente al virus, ¿no? Entonces llegó inclusive a al cuestionamiento de que los pacientes que recibían IECAS y antagonistas de y bloqueadores, de los receptores de angiotensina, al favorecer esto, la mayor aparición de enzima convertidora de angiotensina 2, podrían estar favoreciendo o predisponiendo más a la infección por COVID, porque si sabemos que el ECA2 es el medio o la proteína de membrana que permite la entrada del virus, estaríamos favoreciendo su ingreso, ¿no? Entonces, esa controversia la vamos a ver poco más adelante. Aquí en este gráfico vamos a tratar de ser un poquito más, clarificar los conceptos que hemos venido expresando, ¿no? Acá tenemos la enzima convertidora de angiotensina 2, que es prácticamente la proteína que sirve de, digamos, de embarque para que ingrese el SARS-CoV-2 hacia el interior de la célula, ¿no? En este caso estamos poniendo un neumocito. Pero también cumple funciones de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 9, y esta tiene propiedades vasodilatadoras, antifibróticas, antiproliferativas, ¿no? Y también convierte la angiotensina 2 en angiotensina 7. Entonces, que también tiene las mismas propiedades. Entonces teníamos este dilema, ¿no? Al dar antagonistas a bloqueadores, los receptores de angiotensina, se favorece la mayor expresión de enzima convertidora a angiotensina. Y entonces venía la gran controversia, ¿no? Estoy favoreciendo a la enzima convertidora de angiotensina 2 y estaré favoreciendo este proceso, o estaré favoreciendo este proceso que es un proceso, digamos, cardioprotector, o estoy favoreciendo el lado del ingreso de mayor cantidad de tener una mayor carga viral. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es digamos, un poco la secuencia, digamos, de cómo se va desarrollando la infección, ¿no? Los primeros 5 días se trata de todo el proceso que incluye el ingreso del virus, todo su proceso de, de replicación. Ya en una segunda etapa se inicia, en un estadio 2 se inicia ya la fase pulmonar, que es, digamos, está comprendida entre los 5 y 10 días luego de la infección, en que ya se ingresa a la etapa, digamos, de la infección respiratoria en sí. Y después de los 10 días comienzan, digamos, ya a aparecer, al expandirse en este estadio 3, un estadio hiperinflamatorio, comienzan ya las repercusiones cardiovasculares. Este es un poco el gráfico que nos explica cómo se puede afectar el corazón. Hemos dicho que probablemente después de 10 días del proceso de la infección se comienza a hacer estas manifestaciones cardiovasculares. ¿Cómo se llega a la injuria miocárdica? Bueno, podemos irnos por el lado de la disfunción microvascular. Sabemos que esta infección viral tiene un alto componente de enfermedad microvascular, ¿no? Microtrombos, se puede desarrollar una injuria endotelial por medio de una vasculitis. También hay una llamada cardiomiopatía de estrés con liberación también de catecolamina. Todo el cotejo, el estado inflamatorio que agrede directamente también a la parte cardíaca. Los fenómenos de ruptura de placas, ¿no? Que nos pueden llevar a un infarto tipo 1, ¿no? Y también esto desencadenado cuando ya hay una enfermedad ateromatosa, una enfermedad cardiovascular previa, ¿no? También podemos llegar por una toxicidad directa sobre el corazón,
no nos olvidemos de la hipoxia, ¿no? Compromiso respiratorio nos lleva pues a un estado de hipoxia y esto origina un desbalance entre la oferta de oxígeno y la demanda y el paciente se taquicardiza, ¿no? Y este desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno nos puede llevar a un infarto tipo 2, ¿no? Relacionado lógicamente a un mayor incremento de las demandas metabólicas y a los estados más complicados de un paciente en shock, caracterizado por la hipotensión. Entonces, como vemos, son muchos las formas potenciales como el COVID-19 puede agredir al corazón, realizar una injuria miocárdica, ¿no? Y esto es lo que en esta gráfica hemos tratado de eh, entonces, teníamos una hipótesis de lesión cardíaca en COVID, ¿no? Lo podemos llevar a través del daño directo mediado por la enzima convertidora de angiotensina 2, una mayor afinidad del virus por esta enzima, puede alterar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo el proceso vasoconstrictor, también las lesiones mediadas por hipoxia favorecen al estrés oxidativo, hay una disminución en el pH intracelular. Esto origina un daño mitocondrial que al final también afecta al corazón. Tenemos un daño microvascular cardíaco que va a originar defectos de perfusión, un estado de hiperviabilidad vascular, vasoespasmo y también el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que sabemos que está muy exacerbado en estos pacientes que desarrollan tormentas de citoquinas, alteraciones de la respuesta inmune y una inflamación incontrolada que agrede y que provoca una injuria miocárdica. Cuando hablábamos de esta dualidad de la competidora de un lado nos explicaban a través de la conversión de la angiotensina 1 y la angiotensina 2 en angiotensina 7 y en angiotensina 9, que son vasodilatadoras, antiproliferativas, antifibróticas, pero por otro lado el ECA2 nos provocaba una facilitación, digamos, entre comillas, como un vehículo de ingreso al COVID-19. Entonces surgieron la controversia de si suspender los tratamientos antihipertensivos. Entonces, se enfocó esto desde dos aspectos. Se dijo que esto de que el dar antagonistas de receptores de angiotensina favorecía la expresión del ECA2, digamos, era algo, digamos, todavía, digamos, no tan cierto en el sentido de tener una solidez científica, ¿no? Entonces, lo que sí, lo que sí es algo ya evidente era el hecho de que un paciente hipertenso sin un adecuado control está en mucho mayor riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o ir a la insuficiencia cardíaca. En eso hay una evidencia plena, ¿no? Y lo otro es que se hizo estudios y se demostró que la enzima convertidora de angiotensina 2 alcanzaba sus más altos niveles en algunos órganos como el intestino, el intestino delgado, como los testículos, como el tejido adiposo, como el corazón, y los niveles, digamos, más bajos eran a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, un poco que eso llevó a que no se llegara al consenso que era lo que estaba demostrado era que si suspendíamos los tratamientos antihipertensivos de los pacientes que recibían bloqueadores receptores de angiotensina 2 o IECAS, era la probabilidad de que tuvieran un ACV, un infarto de miocardio o fueran a la insuficiencia cardíaca es ya una evidencia demostrada, ¿no? Y que de repente niveles más bajos de ECA2 encontrados en el tejido respiratorio podían dar, digamos, explicación a que no fuera incrementada
la carga viral de aquellos pacientes que recibían IECAS o bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Por eso es que las sociedades de todo el mundo opinaron de que se debía mantener el tratamiento antihipertensivo. Un poco para... Entonces, si bien es cierto, la prevalencia de la hipertensión arterial era mayor en pacientes que hacían COVID, ¿no? Y que se desarrollaban síndrome de distrés respiratorio, no era necesariamente por el tema del tratamiento en sí, ¿no? Entonces, estudios recientes, como les explicaba, no encuentran una asociación, digamos, dañina entre el uso de los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y una mayor mortalidad hospitalaria, ¿no? Inclusive en Wuhan, en un estudio, pero era un estudio muy pequeño, pero se los nombro porque de todas maneras en algún momento por ahí pueden tener esa referencia. Se indicó que el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona se asociaba inclusive a un menor riesgo de infección, menor riesgo de complicaciones serias y de muerte. O sea, en ese estudio se demostró más bien las propiedades, digamos, cardioprotectoras de los IECA y de los ARA2, ¿no? Bien, un poco para que, como le digo, todo lo que vamos mencionando son cosas que están actualmente, ¿no? Como vamos a ver más adelante, van a encontrar de algunas informaciones que de repente con el tiempo pueden cambiar o pueden reafirmarse, ¿no? Otra repercusión del COVID en el sistema cardiovascular es la enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Como ocurre pues, en otras infecciones, fundamentalmente en aquellos pacientes hospitalizados, la inmovilización prolongada en esta población está asociada a un mayor riesgo de eventos trombóticos, ¿no? Se favorecen los estados de hipercoagulidad y disfunción endotelial, y había algo en común en los pacientes que tenían muchas complicaciones o muchas más altas tasas de mortalidad, que eran la elevación del dímero D, ¿no? Había un buen grupo de pacientes que no habían podido sobrevivir y en los cuales estaba relacionados, o sea, encontraban en ellos altas tasas de dímero, niveles elevados de dímero D, ¿no? También algunos criterios clínicos de coagulación intravascular diseminada en alto porcentaje de fallecidos. Entonces no nos olvidemos que esta es una enfermedad, esta es una infección con un alto, digamos, porcentaje de pacientes que pueden desarrollar trombosis, ¿no? Es algo a tener muy en cuenta. Por eso es que los pacientes deben ajustarse a un tratamiento de tromboprofilaxis, ¿no? Es importantísimo, es la tromboprofilaxis de nuestros pacientes porque una de las mayores causas de mortalidad en ellos es justamente el fenómeno trombótico. Aquí tienen un esquema de una institución en donde se aconseja a través del uso de las heparinas bajo peso molecular. Nosotros acá en el mercado disponemos de la enoheparina, de los que están en este ejemplo, y según, digamos, las características del paciente, ¿no? Si está en paciente, si está en la UCI, ¿no? Y todo en este esquema podemos valorar distintas medidas que debemos tomar desde el punto de vista tromboprofiláctico, que es importantísimo en nuestros pacientes. También otra afectación es el síndrome coronario agudo, ¿no? La respuesta inflamatoria y los cambios hemodinámicos asociados son los probables desencadenantes del aumento de la incidencia del síndrome coronario agudo en aquellos pacientes con placas ateromatosas susceptibles de ruptura, ¿no? Como hemos visto, los pacientes pueden desarrollarnos un infarto tipo 1, ¿no? Por ruptura de placa, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad coronaria previa o factores que nos hacen pensar pues, en una enfermedad ateromatosa, ¿no? Importante. Entonces, estos pacientes nos infectan por COVID, tienen un alto riesgo de desarrollar síndrome coronario agudo. Y el otro mecanismo, como vimos, de injuria miocárdica es a través de estos pacientes por la hipoxemia y por el aumento en sus demandas metabólicas, y aunado a eso, a muchas veces cuadros de hipotensión, en el caso que están en shock,
eh, lo que se origina es un desbalance en el aporte del oxígeno, ¿no? Y eso origina lo que llamamos los infartos tipo 2. Entonces, son los mecanismos por el cual se puede llegar al síndrome coronario agudo, ¿no? Eh, una respuesta, digamos, a la ruptura de placa o un desbalance entre la oferta y la demanda del oxígeno. Continuando un poco con los síndromes coronarios agudos, diremos que en una serie de casos de Nueva York se reporta que el 67% de los casos con IMA-S elevado presentaban obstrucción de arterias epicárdicas. Es conocido por epidemias previas la asociación que hay entre la neumonía y el infarto, ¿no? Por desestabilización de la placa. El mecanismo incluye el fenómeno inflamatorio, ¿no? Sabemos que estos pacientes con COVID inclusive se desencadena la llamada tormenta de citoquinas y esta expresión hiperinflamatoria activa una serie de receptores y van a originar desregulaciones también a nivel del endotelio, ¿no? Entonces, y el otro mecanismo es, como les explicaba, el desequilibrio que hay entre el aporte y la demanda de oxígeno que nos puede llevar a los infartos tipo 2. Esto es importante, a más marcadores inflamatorios, más severo es el COVID y será de peor pronóstico. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta los marcadores inflamatorios, ¿no? La proteína C reactiva, CG, en fin, todos los marcadores que nos pueden determinar inflamación, cuanto más severos son, el pronóstico del paciente es peor. ¿Cómo enfrentamos el síndrome coronario agudo, ¿no? Si se trata de un IMA con elevación del ST, sabemos que tenemos dos terapias, ¿no? La terapia fibrinolítica y la terapia intervencionista a través de un cateterismo, a través de una angioplastía con colocación de stent, ¿no? Esas son las dos alternativas que tenemos dentro del manejo del IMA-ST elevado. Sin embargo, aún disponiendo, eh, aún disponiendo de la sala de hemodinámica en forma inmediata, ¿no? De la posibilidad de hacer un intervencionismo inmediato, esta pandemia ha obligado a tomar ciertos reparos, ¿no? Porque ingresar a un paciente sin saber, sin descartar que tenga o no COVID a una sala de hemodinámica puede llevar a la infección del personal que actúa en el procedimiento y también a la infección de la sala del procedimiento. Entonces, enfrentaríamos dos situaciones bastante difíciles. Bueno, la sala la podemos recuperar, pero nuestro personal, el médico, las enfermeras, el tecnólogo médico, que están presentes en el procedimiento, pueden, digamos, terminar contagiados. Entonces, lo que se hace es realizar una prueba rápida para determinar si nuestro paciente está o no infectado, ¿no? Entonces, se hace también una valoración del riesgo, ¿no? Si el paciente no tiene contraindicaciones para la trombolisis, es preferible que lo llevemos a trombolisis. Si de repente evaluamos de que la mejor alternativa es el intervencionismo, entonces haremos intervencionismo, pero siempre y cuando teniendo en cuenta eso, ¿no? Si nuestro personal cuenta con las medidas, con los equipos de protección necesarios para poder cumplir con el trabajo, si no hay, porque nos ha pasado, o sea, en medio de la epidemia ustedes no saben lo que se sufría por EPPs, muchas veces tenían que, donde debían entrar 5, de repente solamente podían entrar 3 porque faltaban equipos de protección. Entonces, este cuadro, digamos, ahora de repente a ustedes les parece un poco exagerado, pero en el momento más pico que hemos tenido de la pandemia, a veces se ha tenido que tomar decisiones, digamos, basadas en eso, inclusive en qué cantidad de EPPs teníamos, ¿no? Y nosotros, digamos, somos una institución que relativamente tiene
ciertas ventajas sobre otras instituciones que de repente tienen menos recursos, ¿no? Pero aún así, realmente se pasaba a situaciones bastante difíciles. Entonces, en concreto, evaluar el contexto clínico de nuestro paciente, recordarles también que eso de quédate en casa no cuenta para el paciente con dolor torácico. El paciente con dolor torácico hemos dicho de que ustedes lo tienen que considerar que es un infarto hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ha habido muchos casos, desgraciadamente, de pacientes que entre el miedo de ir al hospital a infectarse, que decían de repente no tengo nada y me voy al hospital y me infecto, ¿no? En los momentos más álgidos de la epidemia, se quedaban en casa y realmente estaban haciendo un síndrome coronario, ¿no? Y ya llegaban con muchísimas horas, hasta con días de, de evolución, y ya encontrábamos pues necrosis, ¿no? Y es que no se complicaban por otra cosa. Entonces, para tomar una decisión hay que evaluar toda una serie, como les digo, de factores. En el IMA-ST no elevado, ahí sí de repente tenemos un poco más de margen de irnos hacia el tratamiento médico. Igual hay que descartar en el paciente el COVID, salvo que el paciente esté inestable, ¿no? En cuyo caso debemos realizar el procedimiento siempre y cuando tomando las precauciones del caso, como les digo, ¿no? Tomando la, las precauciones del caso. No nos olvidemos también de otra entidad importante en cardiología, ¿no? De la insuficiencia cardíaca. Realmente no es que la insuficiencia cardíaca se presente, digamos, aparezca o debute en un paciente que hace COVID, ¿no? Sino generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca y que se les sobreagrega el COVID tienen un peor pronóstico respecto a los que no, a los que no tienen una insuficiencia cardíaca de base, ¿no? Entonces, el mayor número de pacientes con repercusión cardiovascular que fallecieron estaban muy ligados a insuficiencia cardíaca. Es obvio que está relacionado a una disfunción ventricular izquierda preexistente, ¿no? Que tenían una ICC con una fracción de eyección reducida tenían más probabilidades de terminar en ventilación mecánica que los que tenían fracción de eyección preservada, pero la cantidad, digamos, de los pacientes con mortalidad por COVID asociada y que tenían insuficiencia cardíaca también es bastante alta, ¿no? Y el hecho de tener hipertensión pulmonar o signos de insuficiencia cardíaca derecha estaban en mayor relación al síndrome de distrés respiratorio. Un poco recordar entonces cómo se puede, cómo es la presión al corazón, ¿no? A través de la hiperinflamación, a través de una injuria miocárdica directa, como ya hemos explicado, ¿se acuerdan en la diapositiva que vimos del daño microvascular, de los accidentes de placa, de la hipotensión, del aumento de demandas metabólicas, ¿no? A través de la toxicidad viral directa del COVID, ¿no? O a través de los mecanismos de la falla respiratoria, fundamentalmente de la hipoxemia. ¿Y cómo se traduce esta injuria miocárdica? A través de los biomarcadores, fundamentalmente troponina, ¿no? BNP, la aparición de arritmias, de las que vamos a hablar un poco más adelante, síndrome coronario agudo, que ya hemos venido explicando, la asociación también que hay y la forma de presentación, fundamentalmente tipo 1 y tipo 2, por ruptura de placa o por desbalance de aporte, ¿no? Y los pacientes, el comportamiento de aquellos pacientes con falla, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida, ¿no? Mayor asociación a la ventilación mecánica, ¿no? Arritmias y COVID-19, otra repercusión cardiovascular del COVID, ¿no? Esta repercusión se debe no solamente por el tema infeccioso, sino fundamentalmente por los fármacos que se usaron en el tratamiento de COVID-19. Muchos de ellos tenían un componente proarrítmico, ¿no? Entonces, el potencial arrítmico, como les vuelvo a reiterar, no solamente se debía a la infección en sí por el coronavirus, sino también relacionado con los tratamientos necesarios para
combatir el shock circulatorio en los pacientes, ¿no? Y entre los fármacos que se utilizaba estaba pues la cloroquina, la hidroxocloroquina, la citromicina, las combinaciones de algunos retrovirales como lopinavir, ritonavir, que presentan efectos adversos, ¿no? Se recomienda que antes y durante el tratamiento se tenía que hacer una monitorización del intervalo QT y QT corregido, que es muy importante, hacer un dosaje de electrolitos y evaluación de medicamentos de uso crónico de nuestros pacientes para ver con cuáles podía, digamos, producirse alguna interacción medicamentosa que tuviera el efecto de prolongar estos intervalos. Los mecanismos, las manifestaciones o las principales arritmias que podíamos encontrar en COVID-19, teníamos taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular, flúter auricular, bloqueos completos, parada cardíaca, taquicardias ventriculares monomórficas o polomórficas, ¿no? Y todos estos relacionados pues a los mecanismos que ya hemos dicho, ¿no? A hipoxia, a estrés miocárdico, a desequilibrios electrolíticos, al efecto de las drogas, a isquemia miocárdica, todo esto, estos potenciales mecanismos se reflejan pues en la aparición de las arritmias que hemos mencionado. Como hemos dicho claramente cómo tenemos que tener mucho cuidado en el cálculo del QT, ¿no? Y hacer no solamente la medición del QT, sino también hacer el cálculo del QT corregido, ¿no? Entonces, se mide el intervalo QT más largo, se evalúa el promedio de varios intervalos QT. No olviden que deben evitar medir la onda U cuando la encuentran presente en el electrocardiograma y se utilizan para corregir el QT las fórmulas de Bassett o Friedericia, o si hay bloqueo de rama o estimulación por marcapaso, utilizar el intervalo JT. Bueno, un poco más complejo ya para el manejo de especialistas. Aquí tienen cómo se debe medir el QT, ¿no? Buscando siempre un promedio de varias derivadas, ¿no? Y buscarlo en el intervalo QT más largo, ¿no? Acá tienen las fórmulas de corrección, las que veníamos hablando, las fórmulas de Bassett. QT corregido es igual a QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR, ¿no? Es la más usada en la práctica clínica. Aquí tienen una fórmula también bastante práctica, la fórmula de Hodge, basada únicamente en la frecuencia cardíaca menos 60, multiplicado por esta constante que es 1.75, le agregan la medición del QT y tienen un QT corregido, ¿no? Y un poco en base a los cálculos del QT corregido, entonces tenemos que ir haciendo nuestra conducta, ¿no? Como hemos dicho, antes de iniciar el tratamiento, medir el QT, hacer el QT y el QT corregido, el dosaje de los electrolitos, revisar los medicamentos que pueden interactuar, ¿no? En el QT, y una vez que obtenemos el QT corregido, lo vamos ubicando en los siguientes intervalos, ¿no? Si tengo un QT corregido mayor de 500 milisegundos, que es realmente algo poco frecuente, inmediatamente hay que evaluar nuestros electrolitos, mantenerlos en los niveles dentro de valores normales y reducir o retirar las dosis de hidroxicloroquina o quina o la citromicina. Luego, si estaba entre estos intervalos, QT corregido mayor o igual a 470 en los varones o mayor o igual de 480 en las mujeres, hacer una pausa, una evaluación, ¿no? Y suspender los medicamentos innecesarios que prolonguen el QT corregido, ¿no? Finalmente, si teníamos estos valores, podíamos, digamos, un QT corregido menor de 470 en varones y menor de 480 milisegundos, podríamos continuar con el tratamiento, siempre y cuando volviendo, como les digo, a evaluar. Este score es el score de riesgo de Tisdale, que nos permitía justamente hacer una puntuación para valorar el riesgo de arritmia de nuestro paciente, ¿no? Para valorar el riesgo de arritmia de nuestro paciente.
¿no? Está basado en algunos factores de riesgo. Los parámetros que se tienen en cuenta son la edad del paciente, el sexo, la utilización de diuréticos de asa, los niveles de potasio sérico, el cálculo del QT corregido en la admisión, historia de infarto agudo previo, si utiliza algún tipo de droga que prolongue el QT, si ya es un paciente que está en sepsis, antecedente de insuficiencia cardíaca, o si utiliza más de 2 drogas que puedan eh, alterar el QT. Entonces, se hacía se evalúa el puntaje y se pasa a, digamos, a estratificar a nuestro paciente. Finalmente, en el tema, digamos, de, de tratamiento, fundamentalmente aparecieron algunos fármacos, se estuvieron, mejor dicho, utilizando algunos fármacos que tenían otras indicaciones, ¿no? Otras indicaciones y que, digamos, vamos a discutirlos uno por uno. Por ejemplo, el caso del Remdesivir, ¿no? Es un medicamento que recién ha sido aprobado el 23 de octubre por la FDA. Es el fármaco que fue aprobado por la FDA, pero no por reducir mortalidad. Este fármaco no reduce mortalidad, lo que reduce es estancia hospitalaria, ¿no? En los estudios que se hizo, eh, los pacientes que recibían Remdesivir, eh, digamos, reducían su tasa de hospitalización en 5 días, que es una diferencia significativa, bastante grande, ¿no? Entonces, el 23 de octubre, como les digo, si ustedes revisan, van a encontrar que este es el fármaco que está aprobado por la FDA. Luego también se probó otros antivirales, como el lopinavir y ritonavir, que son usados en el SIDA, pero que no han tenido éxito en lo que es el COVID, ¿no? Entonces, prácticamente ya su uso ha sido, digamos, ya dejado de lado. Luego también la cloroquina e hidroxicloroquina, ¿no? Inicialmente, en los años 30, 40 del siglo pasado, fueron utilizados para combatir la malaria y el lupus. También fueron usados bastante tiempo, inclusive en nuestro país, pero ya han sido, digamos, retirados por no haber demostrado reducción en la mortalidad. Luego tenemos otro grupo de fármacos, los interferones beta, ¿no? Químicos que libera el cuerpo cuando ataca un virus, ¿no? Reducen la inflamación y sirven para tratar la esclerosis múltiple. Tampoco tuvieron, digamos, mayor éxito, ¿no? Después los corticoides, ¿no? Los corticoides tienen la dexametasona y la metilprednisolona, sí tienen una indicación en los pacientes que están con ventilación mecánica. Solamente en ellos se ha demostrado un beneficio, ¿no? Al reducir la cascada, digamos, eh, todo este tema inflamatorio, ¿no? Son los fármacos que, digamos, se usan en los pacientes que están con soporte ventilatorio. Luego también aparecieron el plasma del convaleciente, ¿no? Es el plasma sanguíneo de los recuperados de COVID. Se hizo algunos intentos, pero la verdad no ha tenido, digamos, un éxito comprobado, solamente en algunos casos leves a moderados, pero no hay una evidencia muy, muy, muy sólida respecto a sus beneficios, ¿no? Entonces, como les decía, en cuanto a tratamiento, lo más nuevo, bueno, no lo más nuevo, sino lo que recién hace 2 días se ha aprobado por la FDA, que es el segundo fármaco. Yo tuve justamente una exposición la semana pasada, entonces yo hablaba de que por eso les digo, esto es algo tan cambiante que cuando expuse la semana pasada, yo hablaba que el único fármaco aprobado por la FDA en ese momento era el Remdesivir.
Entonces, quienes me habrán esperado, no, justo hace 2 días ha salido la aprobación de la FDA para un anticuerpo monoclonal producido por el laboratorio Eli Lilly, ¿no? Entonces, hace 2 días la FDA ha aprobado este fármaco que también funciona en los casos moderados, no en los casos severos, ¿no? Entonces, recién ha recibido la aprobación de FDA. Entonces, digo, hay toda una serie de situaciones respecto al tratamiento. Aquí tenemos toda la gama de fármacos que se ha ido usando, de los que ya hemos hablado. Inclusive también en algún momento se ha pensado en las células madre, ¿no? Buscando fundamentalmente, pero sin mayor éxito, la verdad. El tema de células madre tampoco ha tenido mayor éxito. Entonces, un poco para enfocarnos en nuestro país, aquí tienen toda cómo ha sido la secuencia en nuestro país de las distintas medidas que se fueron tomando a través de normativas, ¿no? Se empezó inclusive pues, aceptando la ivermectina, la hidroxicloroquina, la cloroquina, ¿no? Luego, al final, el día 12 de octubre, bueno, hasta ese momento la ministra Pilar Macetti anunció el retiro del esquema de tratamiento de los pacientes hospitalizados de cloroquina, hidroxicloroquina, dejando a criterio médico seguir utilizando estos fármacos en los pacientes, digamos, leves o que no están hospitalizados, ¿no? Se ha dado, como ustedes ven, 8 disposiciones desde marzo hasta el 12 de octubre, o sea, en 7 meses se dieron 8 normativas, en algunas ingresando medicamentos, en otras retirándolos. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, muchas de las interrogantes que tenemos a veces no las podemos contestar con la solidez que podemos dar respuestas en otras enfermedades, porque en otras enfermedades ya existe una evidencia, ¿no? Hay estudios, hay estudios clínicos que han cumplido con el rigor científico del tiempo, del número de casos, algo que no sucede desgraciadamente con COVID, porque todo está en una etapa, digamos, de experimentación, de observación, ¿no? Y lo que, como les dije al principio, lo que hoy día se dice, de repente no tiene validez. Yo, ¿no? Les comentaba ahorita esto, ¿no? La semana pasada había un solo fármaco aprobado por FDA, y yo dije eso en la exposición. Hoy, una semana, ya hay 2 fármacos. Entonces, esto va a ser muy cambiante, y por eso ustedes también, como parte ya de personal de salud que van a hacer y que van a seguir enfrentando esto hasta que llegue la vacuna, tienen que, digamos, tener este conocimiento básico en el aspecto cardiovascular, ¿no? Ahora, el impacto a nivel neumológico, a nivel del sistema nervioso, es será motivo seguramente de otras revisiones en los capítulos que ustedes. Bueno, un poco era lo que quería mostrarles. Los datos, como les digo, los conceptos que han sido los más concretos, y bueno, quiero, si hay alguna interrogante, alguna pregunta. Sí, adelante, doctora Morales. Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué sucede con los pacientes que ya han tenido COVID, han superado la enfermedad y se está viendo que ahora también tienen manifestaciones a nivel de corazón? Si es que hay un tratamiento para ellos, si es que se está evaluando dar un tratamiento profiláctico de repente para las personas que ya han pasado la enfermedad y que luego puedan tener secuelas, o no sé cuál es su experiencia respecto a esto. Gracias. Sí, muy, muy, muy interesante su pregunta, doctora, porque efectivamente el gran problema ahora empieza con los pacientes recuperados, ¿no? Porque a veces la primera gran batalla era sacar al paciente de la UCI, ¿no? Esa era la primera gran batalla, sacarlo, ¿no? Pero la segunda gran batalla ahora es lo que ha dicho la doctora: ¿qué me hago con los pacientes post recuperados, ¿no?
nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, tenemos que seguir manejando la enfermedad de fondo si es que tuvo ya alguna enfermedad cardiovascular previa, ¿no? Seguimos manejando, si era un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que tratar de seguir manejando ese cuadro. Y como ha dicho la doctora, estos pacientes también están mucho más comprometidos, ¿no? Muchas veces de su cuadro ya preliminar que tenían, ¿no? Ahora, como nosotros, por ejemplo, en el tema de rehabilitación cardiovascular, estamos enfrentando un nuevo problema, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar, digamos, con pacientes pues posinfarto, post-cambio valvular, pero un paciente post-COVID también es para nosotros una incógnita. Por eso les digo, hoy no podemos dar así respuestas tan concretas. Yo en la exposición que tuve la semana pasada justamente era con tecnólogos médicos y revisando si había alguna guía. No hay ninguna guía para el tratamiento de pacientes para la rehabilitación post-COVID. Lo que hay es una opinión de expertos, o sea, un consenso de expertos que dan ciertas orientaciones en cuanto a la intensidad del ejercicio, a la carga del ejercicio que podemos hacer en pacientes que tienen que tienen enfermedad cardiovascular y que han salido del COVID, ¿no? Es lo que llaman la rehabilitación cardiovascular post-COVID. Pero no hay una guía, no hay una evidencia científica, simple y sencillamente son opiniones de expertos, ¿no? Entonces, ese es por eso les digo el enfoque, esta suerte todavía en la que estamos de ir descubriendo las cosas. Gracias, doctor. Bien. Se fue su chat, doctora, no pude terminar de leerlo, disculpe, alguien escribió y algo de los medicamentos. Sí, doctor, yo Sí, sí, quería doctora, preguntarle si sobre los medicamentos que mencionó que se están utilizando y están aprobados, ¿solo se están utilizando en casos moderados o graves o también en los casos leves o también depende de lo que son los factores de riesgo de cada paciente? No, el Remdesivir y el anticuerpo monoclonal que se ha aprobado hace 2 días están utilizados en los pacientes hospitalizados, pero que tienen casos moderados. No tienen, digamos, no se ha demostrado beneficio en los pacientes que estén, digamos, en la UCI. El medicamento que es, digamos, el que tiene mejor, digamos, beneficio en un paciente con soporte ventilatorio son los corticoides, dexametasona o metilprednisona, ¿no? En paciente en UCI. Los que les he descrito, Remdesivir y el anticuerpo monoclonal producido disculpen el nombre, se me ha ido un poco algo de Benlinidad, eh, este anticuerpo solamente ha demostrado eficiencia en pacientes con enfermedad moderada. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces quiero dejarles pues este mensaje que es de una continua, digamos, información, porque les vuelvo a reiterar que estamos ante algo que todavía no hemos terminado de descubrir y que también este virus todavía no creo que nos haya terminado de mostrar todo lo que puede hacer. Y entonces tenemos que estar, digamos, alertas, atentos, actualizados, ¿no? A ustedes les corresponde, médicos, futuros médicos jóvenes, la gran responsabilidad, pues, de seguramente seguir enfrentando esto hasta que llegue la vacuna, que parece que va a ser el único medio real, porque los tratamientos, como les digo, todos los tratamientos que hemos realizado hasta ahora, en algunos casos inicialmente se pensó que eran beneficiosos, pero conforme ha ido pasando el tiempo y se han ido ahondando en los estudios, no lo han sido tal, y solamente hasta hoy, porque de repente la próxima semana, porque se siguen, por ejemplo, trabajando mucho en el tema del interferón, como les mencioné, ¿no? Ahí por ahí hay un estudio que anda bastante avanzado y con algunos grados de que puede darse un tercer fármaco,
pero hasta hoy solamente son 2 los aprobados por el FDA. Y a nivel Perú, solamente nos hemos quedado con los anticoagulantes los anticoagulantes y los corticoides para nuestros pacientes hospitalizados, ¿no? Y aparte se le acompaña del manejo de la enfermedad de fondo y antibióticos para el caso de que así lo requiera. Pero ya quedó fuera cloroquina, hidroxicloroquina y ivermectina. Bien, no sé si hay alguna otra interrogante. Doctor, una consulta. Sí, ¿Cuál es el mecanismo de acción de ese clonal que me... ¿de cuál me dice? Perdón. del anticuerpo monoclonal? Los anticuerpos monoclonales son, digamos, nosotros tenemos una inmunidad basada ante la presentación del antígeno, digamos, provocamos anticuerpos, ¿no es cierto? Lo que se hace es producir el anticuerpo, pero en el laboratorio, ¿no? Es fundamentalmente lo que se hace, o sea, es producción en el laboratorio de estos anticuerpos que están dirigidos en base al estudio que se ha hecho del coronavirus, ¿no? Un poco en concreto, ese es fundamentalmente el mecanismo, ¿no? De producir nuestros anticuerpos que trataron de ser recuperados de los plasmas convalecientes, ¿no? Yo le mencionaba que en el plasma convaleciente, pero en el plasma convaleciente se trató de hacerlo un poco más natural por el tema de los pacientes recuperados de COVID, pero no ha tenido, digamos, el éxito esperado. Entonces se ha ido ya a la producción en laboratorio de estos anticuerpos monoclonales. Bien. Doctor, Bien. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sé que ya están terminando el curso de cardiología. Espero que les haya sido de utilidad, más allá de la especialidad que vayan a seguir. Siempre es bueno que tengan, digamos, nociones de los distintos segmentos que les toca dentro de su carrera. Bueno, desearles éxitos y, bueno, ojalá que haya algún día la oportunidad de poderlos ver personalmente en el hospital. Muchas gracias por su atención y hasta siempre. Muchas Gracias, gracias, doctor. gracias, Buenas tardes. gracias a ustedes. Gracias.